El cielo de Jerusalén se cubría de un gris implacable. Era un viernes diferente, un día en que hasta el viento parecía guardar silencio. Sobre la cima del Gólgota, las sombras crecían como presagio de un momento que dividiría la historia de la humanidad. Allí, entre los ecos de un mundo que no comprendía lo que presenciaba, un centurión romano aguardaba, cumpliendo su función, ejecutar otra condena más. Esta vez, sin saberlo, asistía al sacrificio de Jesús de Nazaret. A la hora sexta, cuando el sol debería dominar el firmamento, una oscuridad sobrenatural cayó sobre toda la tierra. Desde la sexta hasta la novena hora, las tinieblas abrazaron cada rincón. En ese instante, la voz de Jesús se alzó con un clamor desgarrador. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tras pronunciar su último grito, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En el mismo segundo en que la vida lo abandonaba, algo imposible ocurrió. El velo del templo, ese manto sagrado que separaba lo divino de lo humano, se rasgó de arriba abajo, como si el cielo mismo declarara que el muro entre Dios y los hombres había sido derribado. El centurión, que había presenciado la escena con los ojos endurecidos de un hombre acostumbrado a la muerte, sintió como el suelo bajo sus pies temblaba. Algo inasible lo atravesó. Y entonces, con voz trémula y mirada perdida en aquel cuerpo ensangrentado, sus labios pronunciaron palabras que ni él mismo imaginaba ser capaz de decir. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. En ese suspiro, su destino fue arrancado de las manos del imperio al que servía. Ya no era solo un soldado, ni un ejecutor ciego de órdenes. Se había convertido en el primer testigo gentil de un misterio que cambiaría la historia, la muerte redentora de Jesús. Desde ese momento, el hombre que había blandido la lanza que perforó el costado de Cristo, dejó de ser una pieza más en la maquinaria de Roma. Su nombre, que hasta entonces era sinónimo de fuerza y lealtad militar, sería recordado en la memoria de la Iglesia como Longinos, el centurión que vio más allá de la carne y la sangre. Longinos abandonó su rango, su estatus, su pertenencia a la casta privilegiada de guerreros. Se desprendió de los honores que el imperio le había concedido y tomó para sí una misión mucho mayor: llevar el mensaje de aquel que había visto morir, pero que ahora sabía vivo en espíritu. Recorrió tierras lejanas, caminó entre extraños y predicó entre desconocidos, testificando no con argumentos, sino con la certeza de quien ha sido transformado desde lo más profundo. Su vida, que hasta entonces había sido regida por el acero, el castigo y la ley del más fuerte, se tornó en una ofrenda de palabras y de fe. Sin embargo, su historia no terminó en gloria humana. El precio de seguir a Jesús fue alto. Longinos, el centurión, fue perseguido, capturado y martirizado por aquellos mismos poderes a los que una vez sirvió. Su sangre, como la de tantos primeros creyentes, se mezcló con la tierra como semilla de una nueva era. Antes de ese viernes que alteraría el curso del mundo, Longinos era un oficial de carrera. Los centuriones de Roma eran más que simples soldados. Eran columnas que sostenían el orden de un imperio brutal. Comandaban más de 100 hombres, eran temidos y respetados, forjados en la disciplina, el dolor y la estrategia despiadada. La vida de Longinos había sido una sucesión de campañas, victorias sangrientas y castigos implacables. No se ascendía en el ejército romano sin demostrar una frialdad absoluta frente a la muerte y una lealtad incuestionable ante el César. Y Longinos encarnaba esas virtudes con precisión mortal. Pero ninguna espada ni ningún escudo pudieron prepararlo para el encuentro con aquel prisionero silencioso. Aquel día, en el Gólgota, el guerrero imbatible cayó derrotado, no por la violencia, sino por una fuerza mucho mayor: el amor inmerecido que emanaba de un hombre moribundo. Nada sería igual desde entonces. La cruz volvía a cargar sobre sus hombros, más pesada que nunca, no solo por su madera tosca, sino por el peso invisible de toda la culpa humana. Longinos, caminando a su lado, sentía que cada paso de aquel hombre herido era como un latido que estremecía la tierra misma. La procesión avanzaba lentamente hacia el Gólgota,
mientras las piedras del camino parecían guardar el eco del dolor. Al ver que Jesús caía por tercera vez, sus fuerzas agotadas, los soldados temieron que muriera antes de ser crucificado. No podían permitirlo. No podían permitir que escapara a su castigo. Así que, sin miramientos, agarraron a un hombre que venía del campo, Simón de Cirene, y lo obligaron a cargar la cruz. Simón no había venido para eso, pero sus manos tocaron el madero destinado al Salvador, y su vida, sin saberlo, también fue marcada para siempre. Longinos observaba todo con una tensión creciente en su pecho. Era un soldado endurecido, forjado en campañas brutales, pero nunca había visto un espectáculo como ese. No de violencia, sino de resistencia espiritual. No podía comprender la magnitud de lo que presenciaba, solo sabía que algo sagrado se desbordaba allí, en medio de la humillación y el dolor. Finalmente, llegaron a la cima del Gólgota. El viento parecía gemir entre las piedras mientras los soldados procedían con su macabra tarea. El sonido del martillo rompiendo la carne y el hueso de Jesús resonó en el aire como un trueno sordo. Los clavos atravesaron sus muñecas y sus pies, fijándolo al madero que sería su trono de dolor. Longinos, como era su deber, supervisó el proceso, pero su corazón, antes frío como el hierro, comenzaba a agrietarse bajo un peso que no comprendía. El madero fue levantado, y el cuerpo de Jesús quedó suspendido entre el cielo y la tierra, como un puente tendido entre los hombres y lo divino. Sobre su cabeza, una inscripción ordenada por Pilato: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Una burla para unos, una verdad para otros. El cielo, que al principio brillaba implacable, comenzó a oscurecerse como si el mismo universo entendiera la gravedad de lo que sucedía. Desde el mediodía hasta la media tarde, la oscuridad envolvió la tierra. Algunos comenzaron a murmurar, otros a temblar, pero la mayoría continuaba burlándose, inconscientes del abismo que se abría ante sus ojos. Desde su posición, Longinos podía ver cómo Jesús, a pesar del dolor, hablaba con voz quebrada pero llena de misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa frase, sencilla y devastadora, golpeó al centurión como ninguna espada podría haberlo hecho. ¿Quién era este hombre capaz de pedir perdón por sus verdugos? La escena se volvía cada vez más insoportable. Uno de los ladrones crucificados a su lado se burlaba de Jesús, desafiándolo a salvarse a sí mismo. Pero el otro, con voz temblorosa, lo defendió: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, en medio de su agonía, le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Longinos sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente. Ya no veía a un simple condenado. Veía a un rey, vejado y coronado de espinas, pero rey al fin. Un rey que gobernaba no por la fuerza, sino por el amor. En ese momento, Jesús alzó la vista una vez más. El cielo se rasgaba de tinieblas. El aire era denso como un presagio. Con su último aliento, clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló. Un temblor sacudió la tierra. Las piedras se partieron. El velo del templo, aquel que separaba al hombre de lo sagrado, se rasgó en dos, como si el propio cielo hubiera abierto sus puertas. Longinos, incapaz de resistir más el peso de lo evidente, cayó de rodillas, dejando caer su lanza. Y con la voz quebrada por el asombro y el terror, confesó ante todos: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Su alma, curtida por la guerra, quedó desnuda ante el misterio. La vida que había conocido, la del hierro, la espada y la obediencia ciega, quedó atrás. En ese instante, Longinos no era ya un centurión romano, era un hombre renacido por la sangre del justo a quien había ayudado a crucificar. Pero el destino no sería benévolo con él. Como testigo de aquel momento sagrado, su vida se volvió un camino de persecución. Renunció a sus honores militares, se negó a seguir sirviendo a un imperio que había matado al Rey de Reyes. Se unió a los seguidores de Jesús,
llevando su palabra a lugares donde antes había llevado guerra. Longinos sería recordado no como un verdugo, sino como el primer centurión convertido por la cruz. Según la tradición, predicó el Evangelio hasta su último aliento, sufriendo martirio por la fe que había nacido en aquella tarde oscura. La lanza que alguna vez blandió con mano firme, ahora se convertiría en símbolo de redención, porque había perforado el costado del Salvador, y de esa herida brotó sangre y agua, signo de una nueva creación. Así, Longinos, el hombre de hierro, se convirtió en testigo inmortal de la compasión divina, y su nombre quedó grabado en la memoria de la Iglesia no como un asesino, sino como uno de los primeros frutos de la cruz. Mientras el cuerpo inerte de Jesús colgaba del madero, una extraña calma envolvía la colina. Los gritos y las burlas se habían apagado, como si el mundo contuviera el aliento ante la muerte de aquel que había sido llamado el Mesías. Los sumos sacerdotes, satisfechos, regresaban a sus templos. La multitud comenzaba a dispersarse, como si no quisieran mirar demasiado tiempo aquello que, en lo más profundo, les hacía temblar el alma. Solo quedaban allí unos pocos: María, su madre, sostenida por Juan, el discípulo amado, algunas mujeres fieles y Longinos. El protocolo romano exigía asegurarse de que los condenados estuvieran realmente muertos antes del anochecer, para no profanar el día sagrado de los judíos. Así que los soldados rompieron las piernas de los dos ladrones, para acelerar su muerte. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya había exhalado su último suspiro. Longinos, tomando su lanza, perforó el costado de Cristo, y de la herida abierta brotó sangre y agua. No un torrente de violencia, sino una fuente serena, como un río de misericordia que se derramaba sobre la tierra árida de los corazones humanos. Aquella imagen quedó grabada a fuego en el alma del centurión. No era el simple cumplimiento de una orden. Era un sacramento no intencionado. Sin saberlo, su lanza había tocado el corazón mismo de Dios. Se dice que algunas gotas de aquella sangre salpicaron el rostro de Longinos, y que en ese instante, sus ojos, que habían estado nublados por años de pecado y oscuridad, se abrieron verdaderamente, como si la ceguera espiritual que lo había gobernado hasta entonces hubiera sido lavada por la sangre de aquel inocente. El día avanzaba hacia el crepúsculo. José de Arimatea, miembro respetado del Sanedrín, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que hubiera muerto tan rápido, permitió que se lo llevaran. Con respeto y ternura, José y Nicodemo envolvieron el cuerpo en sábanas limpias y lo depositaron en un sepulcro nuevo, tallado en la roca. Longinos, sin atreverse a acercarse más, observaba en silencio. Algo dentro de él sabía que aquello no era un final. Había en el aire una promesa oculta, un susurro que decía que la muerte no tendría la última palabra. Esa noche, el centurión no pudo dormir. Recordaba el rostro de Jesús, su mirada llena de compasión, su voz firme y dulce, sus palabras de perdón desde la cruz. Y lloró. Lloró como un niño, como nunca antes en su vida. Algunos cuentan que, después de esos días, Longinos dejó las armas. Se bautizó en la fe naciente, convirtiéndose en uno de los primeros discípulos entre los gentiles. Otros relatos dicen que predicó incansablemente la verdad que había presenciado, hasta encontrar su propia muerte como mártir. Su nombre, que antes era símbolo de fuerza bruta y obediencia ciega, se transformó en un estandarte de fe y de conversión. La lanza que atravesó al Salvador se perdió en la historia, envuelta en leyendas y misterios. Pero el acto de Longinos quedó, imborrable, como un testimonio, que incluso en medio de la violencia más cruel, la gracia puede florecer, que incluso el corazón más endurecido puede ser tocado por la verdad, que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance de la redención. Y así, la historia de Longinos no termina en el Gólgota, ni en su muerte. Su verdadero legado es eterno. Un hombre que, al tocar la herida del Redentor, encontró su propia sanación. Dicen que en los días posteriores,
El rumor de algo imposible empezó a correr como un viento entre las calles de Jerusalén. El Nazareno había resucitado. Los fariseos temblaban, los romanos callaban, el pueblo murmuraba en las esquinas. Algo había cambiado en el tejido invisible del mundo. El velo del templo se había rasgado, no solo como una señal física, sino como una grieta en el muro que separaba a Dios de los hombres. Longinos, aquel centurión endurecido por el fragor de las batallas, fue uno de los primeros en comprenderlo. No era una leyenda, no era un consuelo de los desesperados. Era real. Había visto la oscuridad cubrir la tierra en pleno día. Había sentido el temblor bajo sus pies. Había visto morir a un hombre que no maldijo, que no suplicó por su vida, sino que entregó su espíritu en un acto de amor inquebrantable. Y ahora, ante el milagro de la resurrección, Longinos no huyó, no buscó excusas, no se escudó en la razón ni en la lógica militar que había regido su existencia. Se rindió, no ante un ejército, no ante un emperador, sino ante la verdad misma. Desde entonces, su vida fue otra. De soldado de Roma pasó a ser soldado de la fe. De ejecutor de sentencias pasó a ser portador de esperanza. De lanza en mano pasó a tener la palabra viva en su boca. Se dice que viajó lejos, predicando en tierras extranjeras. Que su voz, aunque sencilla, era poderosa, porque no hablaba de teorías ni de dogmas, sino de lo que había visto y tocado con sus propias manos. El sacrificio de un Dios que amaba tanto a la humanidad que prefirió ser herido antes que herir. No buscó reconocimiento ni gloria. No dejó templos ni monumentos. Dejó algo más valioso: el eco de un acto de redención grabado en la memoria de la humanidad. Longinos, el centurión, el soldado, el testigo, se convirtió en un faro silencioso en medio de las tempestades de incredulidad. Una prueba de que incluso quienes parecían más lejanos, más ajenos, más perdidos, podían ser alcanzados por la gracia. Hoy, su historia nos recuerda que la redención no está reservada para los perfectos. Está destinada a los caídos, a los ciegos, a los endurecidos, a los que un día se atreven a mirar de frente al amor crucificado, y permiten que ese amor los transforme para siempre. Porque, en el fondo, todos llevamos dentro un Longinos. Todos tenemos una lanza que alguna vez ha herido. Y todos tenemos la oportunidad de dejarla caer, para abrazar la vida que no conoce final.